Bienvenido a Familia de Algo Más. Yo soy Luis Macías de Búho Contable y quiero agradecerte por poder comenzar en esta aventura de ventas en línea. Estoy aquí para poder apoyarte con todas las dudas que puedas estar presentando al respecto. Uno de los temas que más nos han comentado es acerca de qué tipo de impuesto aplica para este tipo de ventas. Déjame comentarte que los dos impuestos a fines prácticos de los que nos debemos de preocupar es solamente del IVA y del ICR. El cómo se aplican te lo voy a platicar en este mismo momento, porque justo este es otro tipo de pregunta que nos hacen. ¿Qué me conviene más? ¿Ser persona física o ser persona moral? Existen, en este caso a lo mejor tú puedes investigar en Facebook, en Google, etcétera, temas en los cuales te mencionan que las personas morales no reciben ningún tipo de retención en plataformas. Y es verdad. El problema es que las personas morales tienen que tener por fuera su contabilidad como cualquier otro tipo de persona moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo tienen que pagar siempre de fijo el 30% de ICR. En este caso, cuando tú eres persona física para plataformas tecnológicas, tu retención mensual es de solamente el 1% de ICR. Y hasta tu declaración anual se determina tu porcentaje a pagar, que usualmente es entre un 5 y 10% menos de lo que paga una persona moral. Inclusive tienes la ventaja de que mes a mes, si tú cuentas con gastos deducibles que apliquen para tu negocio, como por ejemplo servicios como el agua, la luz, el internet, que compres algún equipo de cómputo, los gastos de tu paquetería, gastos de gasolina, la adquisición de tus mercancías, entre otros, te puede servir para pagar todavía una menor cantidad de impuestos cada mes. En las personas físicas que están en plataformas, la retención siempre corresponde a un 9%, 8% de IVA y el 1% de ICR que les acabo de comentar. Entonces, ¿cómo funciona esta retención por adelantado? A grandes rasgos, lo que hacen las plataformas es un compendio de todos los impuestos que se te hayan retenido en un periodo. Por ejemplo, yo inicié a vender el 1 de julio y el día 5 de agosto me llega un documento que se llama constancia de retención. Este documento es como una factura y prácticamente lo que nos informa es cuánto fue nuestro ingreso total en este periodo, cuánto fue el IVA que se nos retuvo, cuánto fue el ICR que se nos retuvo también y las comisiones que se hayan cobrado en la plataforma. ¿Cuál es la cuestión aquí? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Digamos que tienes a un contador y tu contador determina que tú tienes que pagar, dependiendo de tus ingresos y egresos, 1,000 pesos en este mes de impuestos en total, tanto IVA como ICR. Pero a ti te hicieron una retención de todo el mes y en este caso a lo mejor te retuvieron 700 pesos a lo largo del mes por todas las ventas que hayas tenido. ¿Qué quiere decir esto? Que el contador tiene que tomar estos 700 pesos que ya se te retuvieron, los aplica en tu contabilidad y tú solamente tienes que pagar de tu bolsa la diferencia para llegar a los 1,000, que serían 300 pesos. De esta manera evitamos que se cobre un doble impuesto, que ha sucedido en muchísimas ocasiones con personas que no están tan capacitadas en este tema. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si no estamos dados de alta y de repente nada más abrimos una cuenta en Mercado Libre, en Amazon, etcétera, y empezamos a vender? Bueno, aquí corremos un grave riesgo y este riesgo es el siguiente. Hay personas que solamente ponen su puro RFC y ellos han tenido ventas a lo largo de un año y cuando es momento de presentar su declaración anual dicen, oye, yo hice el cálculo de todos los impuestos que se me han retenido y tengo X cantidad de impuestos y quiero recuperar parte de esos impuestos como saldos a favor. Y se topan con que no pueden recuperar un solo peso de esos impuestos retenidos porque nunca estuvieron dados de alta conforme corresponde la ley de la reforma fiscal que se generó en junio del año pasado, que fue 2020. ¿Cuál es el otro riesgo inmediato que aplica para todas las personas que no se dan de alta? Que en este caso se te estaría haciendo un cobro del 36% de impuesto, que corresponde al 20% de ICR y al 16% de IVA. Obviamente tomando en cuenta que este impuesto no es recuperable. ¿Cuál es la mejor manera de prevenirlo? Dándose de alta en el régimen correspondiente, que sería plataformas tecnológicas. Ahora, una pregunta muy importante que nos hacen es, ¿por qué me conviene tener un contador? ¿Por qué no puedo hacer las cosas yo, o sea, nada más y los cálculos y demás? Yo creo que es importante que todas las personas tengamos un contador entre los factores de hacer los cálculos y demás, porque existen estrategias que nos pueden servir a pagar una menor cantidad de impuestos. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Digamos que tú haces publicidad en Facebook y en esta publicidad has gastado 10,000 pesos durante el mes
y Facebook te genera un recibo, porque ellos, al no estar establecidos en México, no generan factura. Tú dices, bueno, ya ahí tengo el recibo, pero resulta que viene a nombre de la página, o resulta que no tiene mi RFC, resulta que no tiene mi nombre completo, utilicé un método de pago como PayPal que no queda registrado que es mío. Pues ya no tengo nada que hacer. Pero en realidad, si hubieras tenido un contador, quizás ahí el contador te hubiera podido decir, mira, este documento sí te sirve como deducible, ya que es un software, y por ende solamente necesitas el invoice, así se le llama este tipo de facturas extranjeras, y por así decirlo de alguna manera. Y el contador te va a dar todos los pasos para que este documento quede a la perfección y te pueda servir también para pagar menos impuestos. Otro ejemplo muy claro es que una persona puede creer y decir, yo vivo en la casa con mis padres pagan la luz, el agua, el internet, pero voy a pedir las facturas a mi nombre. Y se topan con que las empresas, al momento de solicitar una factura, no salen a nombre de, por ejemplo, mío, salen a nombre de mi papá, porque él es el dueño del servicio. Y todo este tipo de, digamos, gestiones que se deben de tomar en cuenta, un contador es la persona ideal para poderte ayudar con ellos. A continuación, voy a ayudarles a resolver algunas de las preguntas más comunes que nos han hecho de parte de la comunidad. La primera de ellas es, ¿cómo me debo de dar de alta al vender en Amazon? Aquí, en el entendido del intro que acabamos de ver juntos, lo que hay que tomar en cuenta es que siempre es conveniente darse de alta como persona física con venta en plataformas tecnológicas, ya que de esta manera empiezas con la menor cantidad de pago de impuestos posible, además de que ya empiezas a disfrutar inmediatamente las ventajas, como pueden ser aplicar deducibles, solicitar saldos, puedes también en este caso tener un mejor control de tu negocio, e inclusive ha habido personas que nos preguntan, ¿qué pasa si por ejemplo yo tengo una persona moral que a lo mejor no se dedica al comercio, se puede dedicar a lo mejor a servicios y yo quisiera incluir esta parte de las ventas ahí? Inclusive en ese tipo de casos, nuestra recomendación es siempre iniciar como persona física, porque esto te ayuda a poder posicionar tu producto, revisar cuáles son las variables que conlleva el poder mejorar las ventas. También en este caso te ayuda a poder tener un control, tanto de que ya te vayas dando una idea del tipo de impuestos que te van a llegar a cobrar, como también la gestión que tienes que realizar para tener todo en control de los mismos. Y sobre todo yo creo que esta es la parte más importante, que es el hecho de que una vez que tú hayas logrado el éxito con tu producto o tus productos y ya tengas la ganancia suficiente, que en este caso nos referimos a más de 300,000 pesos al mes en utilidades, perfectamente puedes estar dado de alta como persona moral, ya que así ya tendrías una mejor estructura para poder deducir gastos, ya sabrías cómo se manejan los impuestos y sobre todo ya tendrías mejor noción de cómo aplicar esto ante Hacienda. Una de las preguntas que nos han hecho es, ¿qué pasa si estoy en el RIF y no me quiero cambiar de régimen? Bueno, en este entendido nosotros debemos de saber que hay personas que pueden ya desde hace años estar dados de alta en este régimen o que inclusive se dieron de alta hace relativamente poco. Pero una de las cuestiones que hay que tomar mucho en cuenta es que al momento de darte de alta en plataformas, tú no pierdes el RIF, como sí sucede al momento de que te dieras de alta a lo mejor en alguna actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, etc, etc. Cuando tú te das de alta en plataformas, no pierdes en ningún momento el RIF. Por lo tanto, si tú quisieras, por ejemplo, vender en físico, vender en algún propio marketplace, hacer algún otro tipo de actividad, perfectamente puedes seguir utilizando este régimen. Sin embargo, si nosotros nos quedamos en el mismo y empezamos a vender en las plataformas, como por ejemplo Amazon, a pesar de que no corramos el riesgo de que se nos, digamos, cobre el 36% de impuestos, no podremos recuperar ese impuesto, ya que nunca presentamos en el RIF declaraciones anuales. Y la otra cuestión es que técnicamente no nos serviría de nada tener esa constancia, ya que en el RIF se tienen beneficios que chocan directamente con las plataformas, como por ejemplo, si estás recién dado de alta, todo tu primer año no pagas ICR, pero en la plataforma por ley te tienen que retener ICR. Si te fijas, aquí ya hay una ambigüedad que choca en la misma ley y por lo tanto sí te puede traer algún tipo de problema ante Hacienda. Otra de las preguntas que nos hacen mucho es, ¿qué pasa si yo tengo un empleo, o sea que soy asalariado, y además me quiero dar de alta en el régimen de plataformas? Y es una pregunta muy válida, porque en México lamentablemente existe mucha desinformación al respecto. Entonces déjame comentarte primero los puntos importantes. El darte de alta en plataformas no te va a generar un problema con tu patrón, nunca.
No tienes que informarle tampoco a tu patrón que has tenido esta alta. Y lo último y más importante, no quiere decir que cuando recibas tu sueldo tengas que hacer una declaración mensual del mismo. Este dinero que tú recibes por tu trabajo ya pagó impuestos. No tienes que hacer un doble impuesto por algo así. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Mensualmente tú vas a tener que estar presentando las declaraciones respecto a tus ingresos de la venta de tu negocio, en este caso de las ventas en Amazon. Y en tu declaración anual sí se toma en cuenta el ingreso de tu salario con lo de tu plataforma. Pero aquí justamente, que es otra de las preguntas que nos hacen es ¿por qué necesito un contador? Es justamente porque el contador se encarga de prever desde antes qué tipo de estrategia necesitas seguir para que en el momento en el que sea tu declaración anual, pues no te lleves una sorpresa de encuentro. Una de las preguntas que nos hacen mucho es ¿puedo tramitar mi firma electrónica en línea? Y la respuesta es no. Lamentablemente la única manera para poder tramitar tu firma electrónica, e-firma, fiel o como la conozcas, es mediante una cita presencial en Hacienda y te voy a platicar por qué. Cuando tú acudes a Hacienda para este tipo de trámite, tienen que hacerte un escaneo de iris, en ambos ojos te ponen una máquina en la cual prácticamente parece que estás en el doctor, y lo segundo es que te tienen que tomar tus huellas dactilares y las digitalizan. No puede ir otra persona en tu nombre, aunque tenga una carta poder prácticamente notariada, a decir, oye, necesito la firma electrónica de Luis Macías. Tú no eres Luis Macías. Entonces, en este caso, directamente tienes que acudir tú. Si tú ya contabas con una firma electrónica y esta tiene un año o menos de vencida, sí puedes renovarla en línea. Eso sí lo puedes hacer sin ningún problema mediante la página de SAT ID. También nosotros hemos encontrado recientemente una herramienta que te puede ayudar a poder tramitar tu cita en el menor tiempo posible. Esta herramienta prácticamente consta de un robot que se encarga de poder buscar la cita por ti. Día y noche está buscando citas en el portal de Hacienda y cuando haya encontrado una, te posiciona y te manda a tu correo la notificación de tu cita programada. Esta página se llama sacarcita.mx y creemos que puede serte de mucha ayuda si estás en este proceso. Otra pregunta también que nos hacen mucho es, yo no estoy dado de alta, ¿puedo poner el RFC de mi cónyuge? Es una pregunta válida. La cuestión es, sí puedes, sin ningún problema lo puedes hacer, pero yo te recomendaría que primero pensaras en lo siguiente. ¿A nombre de quién están o pueden estar la mayoría de los gastos comprobables? Por comprobables me refiero a que puedas solicitar una factura. Y si tu respuesta es, por ejemplo, si yo con mi cónyuge digo, están a nombre mío Luis Macías, entonces a mí me conviene darme de alta, porque de esta manera yo tengo más herramientas para pagar una menor cantidad de impuestos. Si a lo mejor yo diera de alta a mi cónyuge y ni siquiera los servicios están a su nombre, sus gastos prácticamente los pago yo, cuestiones de este tipo, la verdad es que no me convendría darla de alta porque entonces en este caso no tendría yo comprobantes de gastos y tendría que pagar una mayor cantidad de impuestos. De que se puede, se le da el alta, se hace todo el proceso normal, pero sí tendrías que tomar esto en consideración. Otra pregunta que nos suelen hacer es, si yo me acabo de dar de alta, ¿me exentan el primer año de impuestos como sucede en el RIF? Y la respuesta es que no, solamente el RIF tiene beneficios fiscales. La cuestión es que como se promulgó la reforma en junio de 2020, todas las personas que quieran estar vendiendo en línea forzosamente necesitan estar dadas de alta en el régimen de plataformas tecnológicas. Entonces, este régimen no tiene ningún tipo de beneficio fiscal más que lo que conlleva el hecho de que tus retenciones son prácticamente del 8% de IVA y el 1% de ICR. Otra de las preguntas que nos hacen es, yo vendo artículos usados y suelen retenerme IVA. ¿Esto es correcto? Te voy a ser muy sincero. En enero de este año, en la gestión de la Cámara de Diputados y demás, sí se ha estado hablando del tema de poder hacer este tipo de retención sobre artículos usados que exclusivamente se vendan en plataformas como por ejemplo Amazon. El problema es que todavía no está promulgado y existen ambigüedades en las cuales, por ejemplo, a ciertos productos aleatoriamente les pueden aplicar esa retención y a otro tipo de productos no. Lo que yo te recomendaría para evitar cualquier tipo de complicación es que mejor te contactes directamente con Amazon para que ellos puedan revisar la situación en particular y puedan tomar la mejor decisión en conjunto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿dónde puedo ver el monto de ICR cuando estoy presentando mi declaración anual? Si te lo puedo plantear de una manera, cuando tú presentas una declaración anual de este tipo,
existen muchos apartados que deben de ser llenados y existen muchos otros que ya están precargados por Hacienda. Cuando tú vas subiendo la información del tipo de ingresos que tuviste, Hacienda, por ejemplo, por el otro lado o paralelamente ya tiene precargados los gastos que has generado. Tú por el otro lado puedes comprobar otro tipo de gastos en el extranjero, te pregunta acerca de temas si has pagado impuestos, etcétera, para darte una determinación final. Justo antes de poder proceder a presentar tu declaración anual, aparece un apartado que literalmente expresa si tienes ICR a cargo, ICR a favor o ICR, en este caso, a secas. Y los tres escenarios son simples. Si te sale a cargo, ese es el ICR que tienes que pagar en tu declaración anual. Si te sale a favor, es el ICR que has tenido acreditado. Y si te sale solamente ICR, usualmente esto aplica para cuando el portal de Hacienda determina que son ceros. O sea, que diga ICR y venga un cuadrito con puros ceros, esto significa que ni les debes ni te deben. Simplemente se presenta así. Otra pregunta que nos suelen hacer: ¿cuál es la diferencia entre persona física y moral para temas de rentabilidad? Y para poder iniciar este tema me gustaría darte un ejemplo muy concreto. Vamos a suponer que yo, Luis Macías, tenía 6,000 pesos en mi tarjeta. Esos 6,000 pesos me los gasté comprando fundas para celular, por ejemplo. A mí me dieron mi factura y yo las publiqué para revender. Al momento en que yo revendí todas mis fundas, obtuve en total 10,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Digamos que viene Hacienda y me pregunta: oye Luis, de esos 10,000 pesos, ¿cuánto costó tu producto? Y yo le puedo decir: mira, aquí está mi factura, mi producto costó 6,000 pesos. Yo, como estoy dado de alta como persona física en este primer ejemplo, Hacienda me va a decir: ok, te voy a cobrar en promedio un 20% de ICR. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros tenemos una ganancia, que es la diferencia, son 4,000 pesos, y a mí me van a cobrar en promedio el 20%, tendría que pagar 800 pesos de impuestos. Pero aquí viene la primera diferencia fundamental. Cuando yo estoy como persona física, me baso en el flujo de ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me salieron, por ejemplo, a pagar 800 pesos, yo le puedo decir a Hacienda: ok, pero fíjate que además de esa factura de mercancía, tengo aquí las facturas de gastos de gasolina, facturas de equipo que compré, también tengo las facturas de gastos de paquetería, tengo facturas de servicios que he pagado, entre otros, etcétera, etcétera. Y a lo mejor Hacienda dice: ok, no te voy a cobrar en este caso el 20%, sino a lo mejor un 15%, por darte un ejemplo. Y en vez de cobrarme 800, me termina cobrando 500 pesos. En el mismo ejemplo, en el que yo tenía los 6,000, revendí, etcétera, etcétera, pero soy persona moral, funciona de esta manera. Hacienda me va a preguntar nuevamente cuánto fue el costo de mi ganancia, de mi mercancía, y en este caso yo le digo: pues mira, son los 6,000 pesos, aquí está. Me va a decir: ok, tu ganancia son 4,000, sí son. Perfecto. Hacienda me va a decir: págame el 30% de ICR. Tú dices: caray, o sea, es un 10% más que persona física. Entonces, en este caso, tú le dices a Hacienda: oye, pero fíjate que tengo gastos de gasolina, mercancía, servicios, paquetería, etc, etc, etc. Hacienda te va a decir: qué bueno que los tengas, págame el 30% y hasta tu declaración anual determinamos si tienes o no saldos a favor. Por último, y antes de despedirme, me gustaría platicarte un poco acerca de qué es lo que nosotros hacemos en Buo. Somos una plataforma online de impuestos, con lo cual nosotros te ayudamos a gestionar en menos de 10 minutos al mes toda la cuestión de tus ingresos, egresos y presentación de declaración ante Hacienda. Nosotros contamos con contadores especialistas para plataformas e e-commerce que se encargan de poder hacer las revisiones, se encargan de, por ejemplo, poder apoyarte con las dudas que estés teniendo, se encargan inclusive de poder apoyarte con aspectos técnicos como mandarte documentación, darte las altas, ayudarte en toda la gestión ante Hacienda para que tú puedas estar tranquilo. Para nosotros es muy importante la retroalimentación que al probar el servicio puedas estarnos brindando. Y a su vez también es muy importante que nos puedas recomendar con otras personas que creas que también puedan, en este caso, necesitar este tipo de servicio. Te invitamos a registrarte en nuestra plataforma para que puedas ver un video en el cual explicamos qué tipo de plan te conviene más según tus necesidades. Igualmente sabemos que cuentas con muchas dudas más. Para esto, cuando tengas nuestro servicio, te ayudaremos con toda la asesoría que necesitas sin ningún tipo de problema. Por el momento, me despido y espero que puedas estar tranquilo. Éxito en tu negocio y éxito en la aventura que acabas de comenzar.